Ok, entonces vamos a iniciar con la clase, perdón. Espérenme que todavía entró un compañero. Creo que entraron dos. Ahora sí. Ok, bueno, entonces ahí deben de estar ya viendo el lienzo. Y lo que vamos a ver precisamente es la distancia de un punto a una recta. Ahora, para entender lo que vamos a ver el día de hoy, pues primero debemos de entender el significado de todas las palabras que estoy utilizando. Distancia, ya saben que distancia, pues esto es una longitud, y si es una longitud, pues simplemente hay que medir con una regla o hay que hacer el cálculo, que lo vamos a estar haciendo a través de una fórmula. Luego, un punto, ustedes ya saben que los puntos son con letras mayúsculas, puede ser el punto A, el punto B, etcétera. Y solamente hay dos puntos especiales, que es la abscisa al origen, que es la A minúscula, y la ordenada al origen, que es la B minúscula, pero que esas pues solamente se ven en la forma pendiente ordenada al origen. Y a una recta, ya sabemos que una recta es una sucesión infinita de puntos, y que una recta se simboliza a través de las dos flechitas. Pero ahora, todo completo, cuando me están diciendo la distancia de un punto a una recta, eso conlleva que la distancia va a ser la más corta. Y al ser la más corta, implica que si yo tengo una recta y tengo un punto, entonces yo pudiera pensar que hay varias distancias a la recta. Por ejemplo, que es esta, que es esa, que es esa, que es esa, que es esta, etcétera. Yo pudiera pensar en muchas distancias. Sin embargo, al ser la más corta, el concepto de distancia de un punto a una recta involucra que la distancia es la más corta. La más corta siempre va a ser cuando es una distancia perpendicular. Entonces, esta distancia del punto a la recta, vamos a suponer que es la recta BC, esta distancia del punto a la recta BC siempre va a ser la distancia más corta y siempre va a ser de manera perpendicular. En otras palabras, no tengo que agregar eso al concepto porque eso es parte del concepto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esa distancia no importa el nombre de ese punto, ese no tiene importancia, porque lo único que me está calculando es la distancia. Por lo tanto, jamás voy a calcular este punto. Lo único que voy a tomar de referencia van a ser los otros dos puntos. Ese es el concepto de distancia un punto a una recta, que ese concepto va a estar asociado a una fórmula. Voy a dejar de compartir porque parece que hubo otros compañeros que entraron para que puedan tomar la clase, nada más era uno. Bueno, vuelvo a compartir. Y entonces, ya teniendo claro el concepto de un punto a una recta, vamos a escribir la fórmula. La fórmula es que la distancia de un punto a una recta se va a calcular a través de un valor absoluto de una división. Al decir valor absoluto, estoy mencionando que el valor absoluto del resultado de la división solamente voy a considerar el valor positivo. Por lo tanto, si me da un negativo, pues le quito el signo y ya quito las barras de valor absoluto. Si es un positivo, pues nada más quito las barras y ya. Ahora bien, la fórmula menciona que es una A mayúscula X más una B mayúscula Y más una C. Ahora aquí hay que entender el concepto. El concepto es que esta A no es esta A. Esta A está haciendo referencia, la A de la fórmula, la A de la fórmula, la A de la fórmula está haciendo referencia precisamente a una fórmula y la A del punto está haciendo referencia a un punto. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, ¿qué es esta A de la fórmula? Esta A de la fórmula está relacionada a lo que yo conozco como la forma general de la recta. Entonces, si yo tengo una X más un BY más un C igual a 0, aquí estoy en el entendido que esta se llama forma general de la recta. Y como es una ecuación, por eso está igualado a 0. Pero en la fórmula yo no tengo una igualdad a 0. Entonces lo que decidieron para mantener el formalismo es que en lugar de llamarle con letras minúsculas, lo iba a llamar con letras mayúsculas. Pero esta A es la misma que el coeficiente que yo tengo en la ecuación lineal de dos variables. Esta B minúscula es la misma y esta C minúscula, que es el término independiente, es la misma. Lo único que se hace el cambio, vuelvo a insistir, es porque es una fórmula y no se debe de parecer a la forma general de la recta, sino causaría confusiones. Por eso ahí es el cambio en letras, pero en realidad es el mismo valor. Ahora bien, ¿qué es la X
¿Y qué es la Y? Pues sabemos que esta X y esta Y van a ser las coordenadas de todos los puntos que están sobre la recta. Eso quiere decir que no importa cuál punto esté sobre la recta, yo voy a poderla sustituir. Bueno, esa es en la ecuación general. Pero aquí no va a ser eso. Ahí va a ser la X y la Y del punto. ¿A dónde se va a calcular la distancia? Entonces ahí sí tiene un gran cambio, porque estas dos X y Y en la forma general, se las escribo aquí solamente para fines didácticos, en la forma general, esta sirve para sustituir cualquier punto que está sobre la recta. Y si son puntos que están sobre la recta, pues entendemos que es muy diferente a un punto fuera de la recta al cual yo le quiero calcular distancia. Entonces todos los puntos sobre la recta. Y esta X y esta Y, que pertenecen a la fórmula, es el punto donde se va a calcular la distancia. Y obviamente está fuera de la recta. Porque si estuviera en la recta, pues no podría calcular una distancia, ya que está sobre la recta. Entonces nada más tengan en cuenta en esa escritura, por eso les digo que el concepto es una fórmula. Pero esa fórmula conlleva muchas cuestiones, porque hay que entender que es perpendicular, hay que entender que es la distancia más corta, hay que entender que los coeficientes son parecidos a los de la forma general, hay que entender que el X y la Y no es de los puntos sobre la recta, sino son del punto que está fuera de la recta al cual quieres calcular la distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso lo manejo como concepto, no solamente es una fórmula. Y entonces, aquí abajo lo que falta en el denominador es que va a haber la raíz cuadrada de una a, que es esta misma a que está elevada al cuadrado, más una b, que es esta misma b que está elevada al cuadrado. Si se dan cuenta es un teorema de Pitágoras, solamente considerando estas dos letras, pero obviamente aquí no estoy hablando de un cateto opuesto y de un cateto adyacente, de un cateto 1 y del cateto 2, de lo que estoy hablando es de los coeficientes que están en la fórmula y que son los mismos de la forma de la ecuación lineal de primer grado con dos variables, que es la forma general de la recta. ¿Sale bien? Bueno, obviamente hay que aprenderse ese concepto. Entonces, recapitulando, ahorita con lo que les acabo de mostrar, son 6 fórmulas. La fórmula, habíamos dicho que es la fórmula de la distancia de un punto a una recta, que eso lo vimos la primera clase. La otra fórmula es la fórmula de punto medio. La distancia de un punto A a un punto B, la de punto medio. La dependiente del punto A a la del punto B. La de la pendiente, bueno, esta pendiente se puede calcular como la diferencia de las ordenadas, y también sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo alfa. Y también habíamos visto la fórmula del ángulo entre dos rectas. Entonces aquí van 5 fórmulas, más esta fórmula son 6, y de esas 6 fórmulas, junto con las formas de la recta, que es la general, que es la de forma pendiente ordenada al origen, que es la forma simétrica, que también la vimos la semana pasada, que es la forma punto pendiente y que es la forma dos puntos, que pudiéramos decir que estas dos son fórmulas. Entonces, con estas 6 fórmulas y con estas 5 formas, con eso ya es lo que van a ver, lo que les voy a preguntar en el examen. Obviamente hay que practicarlas, entendiendo completamente el concepto, y de ahí pues sale lo demás, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a plantear un ejercicio al respecto a esto, y para que empiecen a entender lo que van a desarrollar o cómo van a aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a preguntar el ejercicio 1. El ejercicio 1 es calcula el área del triángulo ABC con A en el punto menos 3,4, con B en el punto 0,9
menos 3 y C en el punto 3,6. Bueno, entonces para calcular el área, siempre, nosotros debemos de considerar que la fórmula que voy a estar utilizando va a ser que el área se calcula como un medio de la base por altura. Acuérdense que en la primaria me habían enseñado que es base por altura sobre 2, pero esa fórmula está mal escrita porque ahora entendemos que deben de estar separados los coeficientes de las variables. Por lo tanto, esta fórmula está mal escrita y esa fórmula pues no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar la de un medio por la base por la altura. Ahora bien, para poder hacer el cálculo, obviamente necesito calcular la distancia de la altura y también debo de calcular la distancia de la base. ¿Cómo voy a calcular la distancia de la base y de la altura? Las dos va a ser utilizando las fórmulas de geometría analítica. No voy a estar utilizando cualquier otro método. Hay un método que les voy a enseñar al final de este ejercicio, que ese método sirve para calcular el área, pero ese método es aritmético. Y como es un método aritmético, y estamos en la clase de geometría analítica, si alguien me contesta el problema utilizando el método aritmético, no se lo voy a tomar en cuenta, porque no conlleva conceptos de geometría analítica. Eso quiere decir que las personas que en la primera tarea me contestaron el área del triángulo utilizando este método aritmético, pues en la tarea sí se las conté porque no les había dicho, pero sí tengan en cuenta que si lo hacen en el examen no voy a tomar en cuenta esa evaluación, porque debe de ser justificado con métodos de geometría analítica y no con métodos aritméticos que me los enseñan en la secundaria o en álgebra, para que les quede claro, ¿no? Este método aritmético solamente va a ser para comprobar, si es que lo quieren comprobar, porque obviamente tampoco es necesario la comprobación. Si yo hago las cosas bien, no tengo por qué comprobarlas. Y por lo tanto, este método no tendría caso, se los voy a enseñar, pero insisto, no lo voy a aceptar si me lo presentan como resultado en la evaluación, porque solamente es para comprobar. Y también para comprobar, como este comprobar es para ustedes, no es para mí, este método tampoco tiene ningún valor, no tiene valor. Y al no tener valor, pues aunque lo hagan y lleguen al resultado, no se los voy a considerar ni con una décima ni una centésima, porque solamente es para que ustedes lo comprueben. Se los muestro para que se los voy a mostrar al rato para que lo conozcan, pero no para que hagan uso como parte fundamental. Bueno, vamos a graficar los puntos. Sabemos que si están los puntos los tengo que bosquejar. Acuérdense que en la tarea pasada, de hecho, no fue necesaria la gráfica porque no me decían ningún punto, por eso no era necesaria la gráfica. Pero cada vez que me están diciendo puntos, pues ahí debo de tener entendido que debe de ser el bosquejo de los puntos. Bueno, luego voy al punto B, que es 0, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Está por aquí abajo. Aquí está el punto B. Y el punto C lo tengo en 3,6. Entonces aquí es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos el 3, 6. Punto C. Y entonces uno, los dos, los tres puntos. Y con eso yo ya estoy teniendo el triángulo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pareciera que aquí tengo un ángulo recto. Y por lo tanto, al tener un ángulo recto, simplemente la fórmula sería calcular esta distancia entre puntos y esta distancia entre puntos. Pero como no estoy seguro, porque a lo mejor lo que va a ocurrir es que tengo por acá la altura, o sea que aquí es perpendicular, o pudiera ser que también la altura estuviera afuera, porque insisto, no hice la gráfica exactamente, pudiera ser que también si yo tomo la prolongación del lado y me voy hacia este, pudiera ser que aquí es el perpendicular. Y recuerden que una definición de altura, se las voy a escribir por aquí arriba, la definición de altura conlleva que sea la distancia perpendicular al punto opuesto
a un lado del triángulo, a un lado del triángulo. Por lo tanto, la altura debe de cumplir que sea perpendicular y que sea con respecto a un punto opuesto. Por eso les digo que aquí en el ejercicio, en dado caso que como aquí no estoy haciendo bien el esquema, pudiera ser que la altura esté afuera o pudiera ser que esté dentro, y no puedo asumir que este nada más de verse es un ángulo recto. Por lo tanto, aquí no puedo directamente calcular distancias y multiplicar por un medio, sino tengo que hacer la aplicación de la suma, de la fórmula, perdón. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es calcular la base. Así que voy a calcular la longitud de la base. Y vamos a considerar que la base es la distancia precisamente del punto A al punto B. Pude haber considerado la distancia de B a C o pude haber considerado la distancia de A a C, no importa. Pudo haber sido cualquiera, simplemente como inicié explicando porque parece ser este recto, por eso lo inicio de ahí, ¿no? Entonces yo sé que la fórmula para poder calcular del punto A al punto B es la raíz cuadrada de la ordenada de de los puntos que sí conozco, elevado al cuadrado, más la abscisa de la A menos la abscisa de la B, todo elevado al cuadrado. Sabemos que esa es la fórmula. De ahí procedemos a la sustitución. Sabemos que en la sustitución pues solamente es intercambiar los valores. Si yo intercambio valores, tengo entonces que esto es la ordenada de la A, que es menos 3. No es cierto, esa era la abscisa, disculpen. La ordenada de la A, que es 4, menos la ordenada de la B, que es menos 3, menos la ordenada de la B, que es 3, elevado al cuadrado, más la abscisa de la A, que es menos 3, menos la abscisa de la B, que es 0, y eso lo elevo al cuadrado. Cerramos la raíz, y de ahí entonces procedo a hacer operaciones. Haciendo operaciones, entonces voy a tener que la distancia del punto A al punto B es, vamos a hacer las operaciones ya más rápido, aquí menos por menos me da más, 4 más 3 me da 7, 7 al cuadrado me da 49, entonces tengo un 49, más, aquí hago lo mismo, menos 3 menos 0 me da menos 3, menos 3 al cuadrado me da 9, y por lo tanto ya puedo decir que al terminar de hacer operaciones, resulta que la distancia del punto A al punto B va a ser la raíz de 58. 9 más 9, 18, lleva 1, 58. Ahora bien, vamos a verificar si se puede racionalizar el radicando. Y eso quiere decir que el 58 puede tener mitad. Mitad de 5 es 2, sobra 1. Aquí son 9. Y ya no tiene mitad, ya no tiene tercera, ya no tiene cuarta, quinta, séptima, por lo tanto tiene 29, y eso es 1, eso quiere decir que este no se puede racionalizar, y ya lo puedo considerar que esta es la longitud de la base del triángulo. Obviamente, insisto, puede haber tres bases, pudo haber sido AB, BC o AC, cualquiera de las tres, pero yo decidí que voy a calcular la longitud de AB, considerando AB. Bueno, esa fórmula ya se la saben, esos conceptos asociados a la fórmula ya se lo saben, y estos conceptos algebraicos también se lo saben, que me lleva al procedimiento. Ahora bien, ya teniendo bien claro eso, vamos a calcular la altura. Pero para calcular la altura, acuérdense que voy a utilizar esta fórmula, la fórmula que les acabo de mostrar. Entonces, si yo voy a calcular la altura, forzosamente esa altura va a ser la distancia del punto C, porque es el punto que está enfrente, a la recta que está formada por el punto AB. Así es como voy a calcular la altura. Si ya tengo la base, la altura debe de ser con respecto a esta base, forzosamente, porque ya consideré la base. Y entonces lo primero que yo debo de calcular va a ser la ecuación de la recta AB. ¿Por qué voy a calcular la ecuación? Pues porque habíamos dicho que en la fórmula, este que está acá arriba se parece a la forma general de la ecuación.
Y como se parece a la forma general de la ecuación, pues lo primero que debo de calcular es la altura de la recta AB, que recuerden que la recta AB fue lo que yo consideré como la base. Entonces, si calculan la distancia, también van a calcular la ecuación de la recta AB asociada a la base. Ahora bien, ¿cómo es que voy a calcular esa ecuación de la recta? Pues sabemos que existe la forma dos puntos, que eso es parte de las 5 formas de la recta. Acuérdense que hay 5 formas y hay 6 fórmulas, que es lo que deben de dominar. Por lo tanto, la forma dos puntos tiene una fórmula que es la ordenada que no conozco menos la ordenada que sí conozco igual a la pendiente, que saben que esa es la ordenada de un punto menos la ordenada del otro punto entre la abscisa de un punto menos la abscisa del otro punto, multiplicado por la abscisa que no conocen menos la abscisa del punto que sí conozco, que estoy considerando al punto A. Considero que el punto A es el que sí conozco, aunque ya sabemos que conocemos a los dos puntos. Entonces, ya una vez teniendo la fórmula, pues debo de sustituirla. Acuérdense que no solamente es aprenderme la fórmula de memoria, sino entender qué es lo que debo de sustituir en cada una de las fórmulas. Por eso lo manejo como concepto, porque hay que entender que la y no se va a sustituir. Hay que entender que la ordenada de la A, pues es la ordenada de este punto, que es el 4, y luego que voy a hacer una resta de las ordenadas. Por lo tanto, la ordenada de la A es 4 y la de la B es menos 3. O sea que aquí va a ser un 4 menos el menos 3 dividido entre las abscisas, y la abscisa es menos 3 menos 0, que prácticamente es parecido a lo que habíamos obtenido en la distancia entre los dos puntos. Y lo multiplico por la abscisa que no conozco, o sea que aquí no sustituyo nada, entre la abscisa que sí conozco, que es la del punto A, y si no mal me falla, debe de ser menos 3. Debe de ser menos 3, y con eso ya tengo la sustitución. Acuérdense que si tienen alguna duda o algún comentario, luego prendan su micrófono y me avisan, por favor. Bueno, ya que tengo la sustitución, pues obviamente lo que hay que hacer ahora van a ser las operaciones. Y si yo hago las operaciones, resulta que las operaciones que voy a hacer de una vez, voy a empezar primero con operaciones inversas, Voy a empezar con operaciones inversas porque si se dan cuenta y menos 4 no se puede hacer. Pero este menos 3 menos 0 me va a dar un menos 3 que al estar dividiendo puede multiplicar al miembro izquierdo. Entonces empiezo con operación inversa. Si empiezo con operación inversa, aquí tengo un menos 3. Un menos 3 por el miembro izquierdo me va a quedar que menos 3 por y es un menos 3y. Obviamente estoy aplicando la propiedad distributiva. Y el menos 3 también la distribuyo con el sustraendo, por lo tanto menos 3 por este, me quedó un más, menos por menos es más, ley de los signos, 4 por 3 me da un 12, que son las tablas de multiplicar. Entonces ya apliqué operación inversa. Ahora bien, ya que apliqué operación inversa, en el miembro derecho de una vez voy a empezar a bordarme pasos y voy a hacer las operaciones. Acuérdense que esos pasos se los pueden saltar solamente indicando qué es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, aquí tengo un menos. Menos por menos, ley de los signos, es más. 4 más 3 es ley de la suma, me da 7. Y 7 la puedo multiplicar por el binomio que tengo acá. Por lo tanto, este 7 por esta x me va a resultar un 7x. Aquí también hay una ley de los signos. Menos por menos es más. Por lo tanto, aquí hay un más 3. Y este 7 por este más 3 me queda un más 21. Más 7, más 3, más 21. Y ya hice en un solo paso las dos, que fue la operación inversa y la operación, que eso lo pueden hacer en el examen, ¿no? Ya como tenemos 3 semanas de estar haciendo ejercicios, pues ya puedo empezar a hacer esas dobles conceptos en un solo paso, ¿no? Bueno, que en realidad son más conceptos, ¿no? Porque se dieron cuenta de la ley de los signos, ley de la suma, ley de la resta, propiedad distributiva, etcétera, ¿no? Bueno, ahora bien, procedemos a operación inversa, porque sabemos que debemos de expresarlo en la forma general, y la forma general es igualado a 0, donde la x debe de ser positiva. Por lo tanto, la 7x se queda como tal. Aquí tengo un menos 3y, donde la operación inversa al menos 3y es una suma. Por lo tanto, la operación suma me lleva a que por aquí tenga un más 3y. Y por último, aquí sabemos que tengo un más 12. La operación inversa es un menos, por lo tanto
Al 21 le voy a restar 12. Tomo la calculadora para no equivocarme en cosas tan básicas. Y entonces el resultado de la operación inversa me lleva aquí es un más 9 y eso es igual con 0. 7x que está en el miembro derecho menos operación inversa más 3y y más 12 operación inversa es menos 12, me queda el 9. Obviamente dejo el igual a 0 del lado derecho porque yo realicé todas las operaciones inversas y el igual a 0 lo puedo escribir del lado derecho o del lado izquierdo indistintamente, no es que lo esté pasando, simplemente ya es para escribirlo adecuadamente. Como no se puede simplificar la ecuación, acuérdense que simplificar la ecuación es dividir entre el mismo número para que se puedan simplificar los números, pero como no se puede hacer porque no todos son divisibles entre 7, entre 3 entre 9, pues ya me quedo ahí y mencionamos que esta es la ecuación general. Esta es la ecuación de la recta AB, que es la ecuación de la base, la ecuación de la recta que contiene a la base. Por lo tanto, ya teniendo los dos, puedo proceder a calcular la altura. Vamos a calcular la altura. ¿Cuál altura es la que voy a calcular? Pues ya les había mencionado que va a ser la distancia del punto C, ya lo habíamos mencionado aquí, es la distancia del punto C a la recta AB, a la recta AB. Y entonces la fórmula es, escribe AX más BY más C dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, de donde sabemos que la A, la B y la C son los coeficientes y el término independiente, y la X y la Y está asociada al punto C. Vamos a escribir aquí el punto C para tenerlo, más cercano. Aquí escribimos que el punto C es de coordenadas 3,6. El punto C es de coordenadas 3,6 y ya con eso ya tengo todo lo necesario. Recuerden que la A y la B cuadrada son referidas precisamente a los coeficientes que tengo en la parte superior. Bueno, entonces, ya que tengo la fórmula, obviamente hay que hacer la sustitución. Si tienen alguna duda, avísenme por favor. Ayer estaba platicando con una de sus compañeras que va en la superior y me dice, es que comprenda a sus alumnos porque a veces nos da pena expresar nuestra duda. Bueno, por favor, quítense de la pena, porque si se quedan con dudas y piensan que lo van a resolver a lo largo de la semana, no va a ser así. Es ahorita. Ahorita que yo les estoy explicando y que estoy con ustedes, ¿no? Por favor. Bueno, entonces la sustitución me lleva a que la distancia del punto C a la recta AB es, sustituyo, en lugar de escribir la A mayúscula, sabemos que escribo el 7, que es el coeficiente es el coeficiente del término de X, y voy a multiplicarlo por la X, pero esta no es la X de un punto sobre la recta, sino es el punto al que quiero calcular la distancia, que es un 3. Luego le sumo una B, que es el coeficiente del término de la Y, por lo tanto es un 3. Si hubiera sido menos 3, pues escribo aquí el menos 3. Y multiplico por la Y, que es la distancia a un punto que no está sobre la recta, sino que está fuera de la recta y al cual quiero calcular la distancia, que es un 6. Por último, le sumo el término independiente. Si aquí hubiera sido menos 8, le escribo menos 8. Pero como es menos 9, como es más 9, se escribe el más 9. Y lo divido entre la raíz cuadrada de los coeficientes al cuadrado. Este es un 7 al cuadrado. Y en la B habíamos dicho que es un 3, más un 3 al cuadrado. Calculo valor absoluto y esas operaciones me van a llevar a obtener la altura. Entonces, ahora vamos a realizar operaciones. Si realizo operaciones, pues ya sabemos entonces que la distancia del punto C a la recta AB es el valor absoluto de 7 por 3 me da 21, más 6 por 3 que me da 18, más 9, dividido 7 al cuadrado me da 49, 49 más 9, habíamos dicho que es 58 y esto es la raíz de 58. Y por lo tanto, puedo seguir realizando operaciones. El concepto de operación es ley de la suma o ley de la resta. Y aquí escribo que la distancia del punto
punto C a la recta AB es el valor absoluto 21 más 18. 21 más 18 en calculadora para no sufrir. Más el 9 me queda 48. Y esto es sobre raíz de 58. Ahora, acuérdense que les había dicho que si les daba el resultado positivo, pues ya no era necesario escribir la barra de valor absolutos. Por lo tanto, quito la barra de valor absoluto porque ya es un valor positivo. Dejen escribir bien el igual porque me quedó medio feito. Le escribo igual y entonces esta es la distancia. Ahora bien, acuérdense que siempre que hay una raíz en el denominador, yo debo de racionalizar la raíz y racionalizar el radicando. Pero específicamente en el cálculo del área, casi siempre esta raíz que les da en el denominador, casi siempre es la misma que la distancia relacionada a la longitud de la base. Y como es la misma, entonces ahorita no me conviene racionalizar el denominador, porque como todavía no presento mi resultado, entonces puedo esperarme, no hacerlo, pero solamente, insisto, va a ser en la fórmula de un medio de la base por la altura. Por eso no lo hago. Casi siempre esas raíces van a ser iguales, casi siempre, no siempre. Y entonces, ahora sí, puedo decir que esta es la longitud de la altura correspondiente a la base que calculé, que quedó por acá, que quedó por acá arriba. Esta longitud de la base y esta longitud de la altura son las adecuadas porque la respectiva AB, la distancia de AB y la altura asociada a AB. Por lo tanto, entonces ya puedo aplicar la fórmula para calcular, el área. Y si calculo el área, ya puedo decir entonces que la fórmula para calcular el área es un medio de la base por la altura. Obviamente la base y la altura adecuadas. Por lo tanto, al hacer la sustitución, me va a quedar que el área es un medio de la base, donde la base dijimos que es raíz de 58. La raíz de 58 por la altura, que es 48 sobre la raíz cuadrada del número 58. Y aquí, si se dan cuenta, es lo que les mencionaba hace rato, que curiosamente las raíces son iguales en la mayoría de los ejercicios. Y entonces esta raíz de 58 con esta raíz de 58, como una está multiplicando y la otra está dividiendo, se hacen la unidad. Y lo único que me va a quedar al hacer operaciones es que yo voy a tener una división al hacer operaciones, me va a quedar que el área va a ser una división del 1 por 48, del 48 sobre el 2, porque solamente el 2 queda en el denominador, no hay con quién más multiplicarlo, y eso entonces me lleva a la conclusión que al hacer la división, al hacer la operación, voy a tener entonces que el área del rectángulo van a ser 24 unidades cuadradas. Y por lo tanto, ya tengo ya calculé el área del triángulo sin asegurarme que este sea un ángulo recto. Acuérdense que en la primera semana todos los ejercicios era, primero comprueba que es un triángulo rectángulo y ya que es un triángulo rectángulo, multiplica la base por la respectiva altura. Todos aquellos que me la calcularon por la forma aritmética, que utilizaron el método aritmético para calcular el área, todos ellos no tendrían bien el ejercicio. Insisto, en la tarea sí se los consideré a todos, porque no se los había mencionado, pero en la evaluación, que es la semana que entra, si me entregan el cálculo del área utilizando el método aritmético, pues no se los tomaré en cuenta, ¿no? Deben de hacerlo de acuerdo a lo que les acabo de presentar. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? Maestro, ¿por qué da 20 unidades cuadradas? Son unidades cuadradas porque estamos hablando de área. Y acuérdate que el área se expresa en centímetros cuadrados, en pulgadas cuadradas, en metros cuadrados. Pero al no tener nosotros específicamente qué tipo de unidad física es, por eso solamente dejo unidades. De hecho, aquí arriba, si hubiera sido el resultado final, este no es el resultado final, pero si esta raíz de 58 hubiera sido el resultado final, yo debí de haberle escrito
que era raíz de 58 unidades, porque es una longitud lineal. Como no fue así, pues no hubo ningún problema. También aquí, si hubiera sido el resultado final solamente la distancia, sí debí de haber puesto que el resultado era en unidades lineales, porque es una longitud. Obviamente, como no es el resultado final, pues no hubo la necesidad. Pero al ser el resultado final, sí forzosamente le tengo que expresar las unidades cuadradas, porque ya estoy hablando del resultado final. Esa es la razón de unidades cuadradas. Obviamente, si estuviéramos calculando volúmenes, pues estaríamos hablando de unidades cúbicas, lo cual no se hace en este curso, pero que sí lo van a hacer en cálculo integral. Y ahí tendrían que escribir al final unidades cúbicas al carecer de cuál es en realidad la unidad física que se está utilizando. Pulgadas, pies, yardas, centímetros, kilómetros, etcétera. ¿Sale bien? Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces solamente acuérdense que ¿cómo calculé el área? Considerando que la base era el segmento AB. Por eso calculé así, consideré que esta era la base, y que esta era la altura. Pero obviamente pudo haber habido otra forma, que sería considerar que esta era la base, y al considerar que esta era la base, yo debí de haber calculado la altura. Entonces lo que necesitaba iba a ser la ecuación de la recta BC. Pero también yo pude haber hecho el cálculo calculando la base como AC y la altura, considerando que está dentro, aquí estoy considerando que está dentro, como la altura, la distancia del punto B a la recta AC, lo cual implica que hay tres maneras diferentes de calcular el área, y obviamente en las tres maneras siempre me va a dar el mismo resultado. Solamente hay que hacer una, ¿no? Pero ya captaron que hay tres diferentes maneras, porque generalmente las bases nunca van a ser horizontales. A mí en la primaria me enseñaron que las bases eran las horizontales, pero pues en realidad eso es muy complicado que ocurra aquí en geometría analítica. ¿Sale bien? Entonces no tenemos que especificar los primeros 2 puntos. Ajá, sí, los dos primeros sí, porque especificando los dos primeros puntos, ahí ya tú te das cuenta cuál va a ser tu base. O sea, siempre tienes que decir, ¿cómo vas a calcular la longitud de la base? Pues voy a calcularla utilizando el punto AB. Entonces ya con el punto AB, ya con eso sabes cuál es la altura. Pero sí, los dos primeros puntos siempre hay que especificarlos para saber... No, o sea, me refiero a que como longitud de la base podríamos tomar AC o BC. Ajá, exacto, sí. Tienes una opción AB, tienes una segunda opción que es BC o una tercera opción que es AC, y tú eliges. La que tú elijas esa es la que te va a llevar a que podríamos decir que cambie tu procedimiento, ¿no? Que en realidad no cambia el procedimiento, sino solamente cambia la elección de tu base. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir la pantalla para preparar lo que sigue. Y lo que sigue, permítame tantito. Ok. Lo que sigue es que ahora les voy a compartir. Ay, no. Todavía no puedo. Ok, ahora sí ya. Lo que voy a compartirles va a ser esto. Que si lo están viendo, lo que les estoy mostrando es la tarea que van a hacer. La tarea de esta semana. Entonces, la tarea de esta semana precisamente hace referencia a distancia de un punto a una recta y condiciones de perpendicularidad y de paralelismo. Pero en realidad es ya considerar todos los temas, todos. Y al considerar todos los temas implica que estoy considerando las 5 fórmulas, que recuerden es el concepto, no es aprenderse solamente la fórmula, es el concepto asociado a la fórmula, y lo mismo con las formas. Eso implica entonces que en el problema 1 me dicen calcula el área del triángulo PQR, me dan los vértices utilizando la fórmula, la que les acabo de mostrar. Y les dicen específicamente que la base debe de ser PR. Esto no lo hagan, esto que está mencionando aquí, esto no lo utilicen. Entonces, debido a eso, pues ya sé que forzosamente la base es PR, deben de calcular la ecuación de la recta PR,
y deben de verificar utilizando el resultado de la fórmula de Herón. Ahora, ¿cuál es la fórmula de Herón? Ahí voy, me voy a regresar, que eso se me olvidó, se me olvidó explicárselos. Espérenme tantito, porque tengo que recuperar. ¿Dónde quedó? ¿Dónde la dejé? Octubre. Tengo que recuperar el archivo que acabo de utilizar. Ahí voy. Déjenlo encuentro. ¿Qué pasó, bebé? Aquí está. No me levanté, pero ¿Qué? me perdí. Bueno, espérame tantito. No me levanté. Déjame. Sí, está bien. Pregúntale a la maestra. Ay, perdón, pero... Sí, pregúntale. Recuerda que tienes que preguntarle a la maestra. ¿Está bien? Déjame dar nervios. Sí, pero pregúntale a la maestra. Porque yo estoy en clase, así que no escucho. Ya regresé, disculpen. Bueno, entonces ahora sí les comparto. Bueno, esto es lo que acabamos de hacer. Y acuérdense que este es el método que deben de ustedes utilizar, o sea, utilizar las fórmulas de geometría analítica. Ahora bien, para comprobar, se me había olvidado hacérselos. Para comprobar y solamente para comprobar, y obviamente esto no se los voy a calificar, o sea, quien quiera comprobar que lo haga, no es necesario, si hice las cosas bien no es necesario. Voy a utilizar una fórmula que menciona que el área se puede calcular como la mitad del determinante. ¿Cuál es el determinante? Pues el determinante es el formado por los puntos. Eso quiere decir que el primer punto es menos 3,4. Solamente escriben aquí el menos 3 y el 4. Luego, el otro determinante es el 0 y el menos 3. El otro determinante, perdón, la otra coordenada es 0 y menos 3. Y la otra coordenada es 3 y 6. Eso lo pueden escribir de cualquier manera, no forzosamente tiene que ser en el orden que yo les dije. Y lo que hacen es repetir la primera que escribir, menos 3 y 4. No tiene nada que ver con el sentido de las manecillas del reloj, ni nada por el estilo. Entonces solamente es calcularlo de manera aritmética. Y ahora bien, ¿cómo es que calculan un determinante? Esto se los debieron de haber enseñado en álgebra, no era forzoso, no es un tema de álgebra, pero algunos maestros lo enseñamos. Este más bien es un tema de la superior, pero obviamente no con un determinante tan pequeño, es un determinante más grande. Entonces aquí para calcular los determinantes lo van a hacer de multiplicaciones de los números que están ubicados en diagonales. Lo primero es multiplicar las diagonales descendentes. Eso quiere decir que hay que multiplicar, déjenles cambio de color para que se note más. Deben de multiplicar
el menos 3 por el menos 3, por eso se llama multiplicación de diagonales descendentes, el 0 por el 6 y el 3 por el 4. Si se dan cuenta, multiplican el número con el que está abajo del lado derecho. Por eso se llama multiplicación de diagonales descendentes. Aquí al hacer la multiplicación, menos por menos me da más y me queda un 9. Luego 0 por 6 me da un 0, entonces sería más 0. Y luego el 3 por 4 me da un más 12. Ya que hicieron esa multiplicación de todas las diagonales descendentes, le van a restar la multiplicación de las diagonales ascendentes. Entonces ahora lo que van a hacer es, en lugar de haber utilizado la multiplicación hacia abajo, ahora la van a hacer hacia arriba. O sea, van a multiplicar el menos 3 por el 6, van a multiplicar el 3 por el menos 3 y van a multiplicar el 0 por el 4. Esa es la multiplicación de diagonales ascendentes. Acuérdense que también el orden de los sumandos no altera la suma, por lo tanto pueden hacerla indistintamente, ¿no? Entonces menos 3 por 6, más por menos me da menos, y esto me queda un menos 18. Luego multiplican el 3 por el menos 3, más por menos me da menos, y aquí me queda un 3 por 3 que es 9. Y por último multiplican el 0 por el 4, que obviamente me queda más 0, y ya quedó. Diagonales descendentes, menos 3 por 3 que fue 9, 0 por 6 que fue 0, 3 por 4 que me dio 12. A ese resultado le restan las diagonales ascendentes, que es menos 3 por 6 que fue menos 18, 3 por menos 3 que fue menos 9, y el 0 por 4 que me da 0. Y con eso, entonces ya lo único que debo de hacer van a ser las operaciones, teniendo en cuenta que son solamente operaciones aritméticas, no lleva ni siquiera álgebra. Por eso es un método que no se utiliza en geometría analítica y solamente se utiliza para comprobar un medio por, si ustedes hacen la suma, 9 más 11 me da 21, menos, aquí hago las operaciones, menos 18, menos 18, menos 9, menos 18, menos 9 me da menos 27, me da menos 27. Obviamente hay que continuar con las operaciones, que es un concepto aritmético, aquí no es concepto algebraico, y entonces las operaciones me llevan a que el área se calcula como la mitad de, si hago el menos por menos me da más, 21 más 27 me da 48, y me queda 48 medios, que si ustedes se dan cuenta es el mismo resultado que me había dado anteriormente. Por lo tanto, esos dos 48 medios, pues sabemos que al hacer las respectivas operaciones me va a quedar, me va a quedar que al hacer las operaciones el área es 24 unidades cuadradas. Ya habíamos dicho que unidades cuadradas es referido a que estamos calculando áreas y por eso deben ser todo al cuadrado, pero si se dan cuenta es el mismo resultado. Entonces este método muchos maestros lo manejan como el principal, sobre todo en la red, pero es porque no tienen no tienen la respectiva responsabilidad con ustedes, que lo que deben de hacer es aprender los métodos bien, porque poco a poco deben de ir creciendo. Entonces, para ser popular y famoso en la red, pues dejo métodos que son extremadamente sencillos y que no son propiamente de la materia, pero que obviamente son mucho más fáciles de explicar y no conllevan todos los conceptos, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, este método solamente es para comprobar, única y exclusivamente para comprobar en geometría analítica, y que si lo utilizan para resolver una evaluación, pues obviamente no se los voy a tomar en cuenta. No se los tomo en cuenta porque es un método aritmético y no conlleva ningún concepto de geometría analítica. Entonces, si quieren practicarlo, vuelvo a repetir, no importa el orden de los puntos, pueden poner primero el C, luego el B y luego el A, solamente repitan al final el que pusieron al principio, o intercambian el orden y se van a dar cuenta que les da lo mismo, ¿no? Por eso es un método bastante sencillo que difícilmente me pudiera equivocar, ¿no? Bueno, sale bien. Si ya lo copiaron y ya lo vieron, solamente recuerden en los determinantes, en todos los determinantes, ya sea de 3×3, 4×4, etc., siempre es diagonal descendente menos diagonal ascendente. Obviamente hay algunas consideraciones que en la superior, donde luego se los enseñan, pues las deben de realizar, ¿no? Bueno, una vez ya explicado, voy a dejar de compartir pantalla y vámonos entonces
a continuar con la visualización de los ejercicios de tarea. Bueno, entonces, regresando al ejercicio de tarea, ya les había dicho que verifica el resultado por la fórmula de Ohm, es precisamente el método aritmético. Y ya con eso, pues llegarían a la fórmula, ¿no? Recuerden que no debe de ser la expresión decimal, o sea, si les da un número racional, déjenlo expresado en racional y no lo expresen en forma decimal. Bueno, ya ejercicio 1 fue prácticamente el problema que les acabo de explicar. Ejercicio 2, determina la ecuación de la mediatriz. Ahora aquí, si se dan cuenta, mediatriz no es un concepto de geometría analítica, es un concepto de geometría euclidiana. Pero entonces hay que acordarme de mediatriz. Si ustedes se acuerdan, la mediatriz va a ser entre el punto P y el punto Q, voy a tener algo que es el punto medio. Y por el punto medio, lo que va a ocurrir es que la mediatriz va a cortar, es una recta que corta perpendicularmente pasando por el punto medio. Eso es la definición de mediatriz, que es de geometría euclidiana, y que obviamente si se encuentran más definiciones, pues hay que tenerlas presentes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues precisamente lo que hay que hacer primero es utilizar la fórmula de punto medio para calcular las coordenadas de punto medio. Luego hay que calcular la pendiente, que ya saben cómo calcular la pendiente del punto P al punto Q. Y luego hay que entender que como es perpendicular, la pendiente que voy a utilizar va a ser la recíproca y simétrica, que eso ya lo habíamos hecho en algún ejercicio anterior, y que con estos datos puedo utilizar la fórmula que es y menos y, el punto que conozco, igual a la pendiente por la abscisa menos la abscisa que sí conozco, y con la forma punto pendiente, con eso sustituyendo la pendiente simétrica y recíproca y sustituyendo las coordenadas del punto medio, yo puedo obtener la ecuación de la mediatriz. Entonces, si se dan cuenta, esta es una fórmula que ya utilicé, la de punto medio. Este es un concepto que ya vi, que es el de simétrico recíproco, y es utilizar una forma que ya utilicé. Por lo tanto, este ejercicio será un repaso de los anteriores. Y así se van a encontrar que todos los ejercicios de la tarea, todos, simplemente es un repaso de los anteriores. Entonces, ahora, si nos vamos allá, para el ejercicio siguiente, me dice que la recta que pasa por estos dos puntos es perpendicular a la recta que pasa por estos dos puntos. Espero no perder otra vez mis calcetines. Eso quiere decir que hay que utilizar la pendiente de PQ y hay que calcular la pendiente de AB. Obviamente, si se dan cuenta que hay una K involucrada. Por lo tanto, debido a que son perpendiculares, recuerden que la condición de perpendicularidad me dice que una pendiente debe de ser simétrica y recíproca con otra pendiente. Ahorita vamos a aclarar este concepto por si todavía tienen duda, ¿no? Pero si se dan cuenta, vuelvo a repetir, es utilizar dos fórmulas conocidas y relacionarlo con una condición que ya les había dado. Bueno, dejen ir con mi hija porque la tengo que conectar a la otra clase y ahorita regreso.
¿Qué es esto? Joder. Voy a apuntar. ¿Qué? Pero, ¿dónde? Inglés y español. Miss. Hola, Miss. Bien. Hola, sí, sí. Bye, Miss. Ven, este es tu cuaderno. Este es el del kinder. Vamos a utilizar este, ¿te parece? Ok, tienes actividades en la ruta. No tiene nada. Bien. Miss, ¿quién hizo ese ojo? ¿Quién hizo ese ojo que está atrás de ti? Ven, usa este. ¿Quién hizo ese ojo que está atrás de ti? Ya regresé, disculpen. Bueno, entonces ahora, aquí en el 4 dice, propone un valor de k tal que la recta cuya ecuación sea esta sea paralela. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que, en esta recta y en esta recta, eso hicieron algo similar en la semana pasada, en las dos hay que llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen. ¿Para qué hay que llevarlo a la pendiente ordenada al origen? Pues para que ya sea de la recta de arriba y también de la recta de abajo, lo que hagan es calcular la pendiente. Acuérdense que la pendiente es es el número que multiplica a la abscisa, que multiplica a la x. Y entonces, debido a que deben de ser paralelas, pues entonces las pendientes deben de ser iguales. En otras palabras, lo que estoy utilizando es la forma pendiente ordenada al origen e igualar las pendientes. Entonces, lo que les va a quedar es que obviamente hay que revisar todos los ejercicios. Aquí son los primeros, pero obviamente están del 8 al 13, que básicamente es lo mismo, es revisar las fórmulas o llevarlo a formas punto pendiente. Y si se dan cuenta, ya en las últimas me hace referencia a que calcule el área, que es donde vamos a utilizar la fórmula. Entonces, de los 19 ejercicios que tienen que hacer de tarea para esta clase, ya saben que hay que hacer la mitad, o sea, hay que hacer 8 y medio, o sea, 9. Pues ya nada más vayan haciendo los que consideren más complicados. Entonces, lo que vamos a hacer es que para la clase que entra, me van a decir en el ejercicio 13, 14, 15, tuve alguna duda, me explican cuál fue la duda y lo realizamos. Eso es lo que les va a quedar de tarea para la siguiente clase, también para facilitarles lo que es su comprensión en lo que hace referencia a la tarea. Entonces, vamos permítanme un tantito. Vamos a hacer un ejercicio
donde básicamente vea la parte de las pendientes, porque es la que más se va a abordar en esta semana. Entonces, vamos a compartirles y vamos a hacer el ejercicio 2. Entonces, en el ejercicio 2 vamos a escribir: calcula K para que las rectas 2x menos 3y menos 5 igual con 0 y 3x menos ky más 8 igual con 0 sean, Me la dieron así de pequeña, inciso A, así de pequeñita, la tortuga. paralelas, e inciso B, perpendiculares. Pues la pusimos en agua tibia ahorita, aquí en mi casa. Bueno, entonces, una gran parte de los ejercicios de tarea precisamente es esto, que calculen el valor de una constante para que se cumpla que las rectas son paralelas o sean perpendiculares. Y que precisamente es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, primeramente, para que sean paralelas, sabemos que una pendiente debe de ser igual que la otra pendiente. O sea, la inclinación de una recta con respecto a la horizontal debe ser la misma inclinación de otra recta con respecto a la horizontal. Eso es lo que me permite decidir que sean paralelas. Ahora bien, para que sean perpendiculares, la pendiente de una debe de ser simétrica. Saben que simétrica es con signo diferente. Y recíproca. Les había dicho que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Eso lo tienen también en los conceptos que les di la primera semana y que obviamente hay que estarlos repasando, ¿no? Bueno, entonces, primeramente, para determinar las pendientes, yo debo de hacer operaciones inversas. ¿Para qué hago operaciones inversas? Pues lo hago precisamente para yo poder determinar cuál es el valor de su pendiente, perdón. Entonces, lo primero que yo hago en las dos es realizar operaciones inversas. Vamos a hacer operaciones inversas en las dos ecuaciones. Eso implica que, si ustedes se dan cuenta, en la primera ecuación, que es, se las voy a reescribir, que es 2x menos 3y menos 5 igual a 0, la operación inversa que debo de realizar va relacionada o va dirigida a que debo de dejar despejada la y. La operación inversa, para llevarlo a la forma punto pendiente, que es y igual a x más b, la operación inversa que voy a hacer también en 3x menos ky más 8 igual a 0 es dejar a la y del lado izquierdo y lo demás del lado derecho. Por lo tanto, la operación inversa con más 2x me lleva un menos 2x y la operación inversa con menos 5 me lleva un más 5. Lo mismo acá, la operación inversa dejo a la y del lado izquierdo y aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, que es un menos 3x, aquí hay un más, la operación inversa es un menos 8 y con eso ya estoy dejando la y en un solo miembro. Por lo tanto, otra vez vuelvo a aplicar operaciones inversas y la operación inversa ahora es que el número que está multiplicando la y va a dividir a todo el miembro derecho. Por lo tanto, menos 2x más 5 sobre menos 3 y aquí me queda que la y es igual a menos 3x menos 8 dividido entre menos k. Eso implica que el concepto que hay que aplicar ahora va a ser el de fracción parcial y al aplicar el concepto de fracción parcial en ambas,
me queda entonces que la y es menos 2x entre menos 3 más 5 entre menos 3. Ya les dije que si se deja la operación del signo de arriba. Y aquí lo mismo, aquí es un menos 3x entre un menos k, menos, se deja la operación del numerador, menos 8 entre menos k. Ahí apliqué la fracción parcial, hacemos operaciones en los dos miembros y entonces me queda que la y se calcula como un menos entre menos más, que no se escribe, 2/3, que sabemos que es el coeficiente, y la x queda aparte. Acuérdense que debe ser escrita en forma de término, primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Aquí lo mismo, más entre menos me da un menos y 5/3. De esta ya sabemos que el número que multiplica la x, o sea el coeficiente, eso es la pendiente, y la pendiente para esta recta es 2/3. Y también sabemos que el otro número, que se llama término independiente, ese va a ser una coordenada que se llama ordenada. Se llama ordenada al origen, y eso es un punto. Obviamente, el único resultado que voy a utilizar va a ser el dependiente, porque no me interesa el otro resultado, porque lo que va relacionado, o lo que queremos obtener ahorita, va a ser que sean paralelas. Hago lo mismo aquí, menos entre menos me da más. Escribo los coeficientes, que en este caso es el 3 y la k, y aparte la variable. Acuérdense que si ustedes escriben 3x sobre k, eso está mal escrito, porque debe de estar separado el coeficiente de la variable. Eso es algo que nos enseñaron desde álgebra. Y si no lo habían tenido presente, pues ahora se los digo, ¿no? Siempre es signo y luego coeficientes. En este caso, pues es el término independiente, por eso es 8 entre k. Y de aquí podemos asegurar que la pendiente de esta recta es 3 sobre k, porque es el número que multiplica la variable, y la ordenada al origen es 8 sobre k, y como es ordenada al origen, pues la otra coordenada es un 0. De aquí vuelvo a repetir, la importante es la pendiente, donde vamos a decir que esta es la pendiente de la recta 1 y esta es la pendiente de la recta 2. Y entonces ahora sí, vamos a hacer lo que nos estaban pidiendo. Calcula el valor de k para que las rectas sean paralelas, pendiente igual, o sean perpendiculares con las pendientes simétricas y recíprocas. Por lo tanto, entonces, primero, el inciso A me dice que sean paralelas. Por lo tanto, la M1 debe ser igual a la pendiente 2. Eso implica que el 2/3 es igual a el 3 sobre k. Eso es para que las rectas sean paralelas. Pero en el inciso B, para que sean perpendiculares, debe de ser que la pendiente de 1 sea simétrica y recíproca. Eso implica que el 2/3 debe de ser simétrica, es el signo menos, y recíproca. O sea que en lugar de ser 3 entre k, debo de intercambiar numerador por denominador, y aquí me va a quedar un k entre 3. Intercambio el numerador con el denominador. Lo que estoy haciendo es aplicar precisamente las condiciones de paralelismo, pendientes iguales, y perpendiculares que sean recíprocas y simétricas. ¿Sale bien? Entonces, lo único que deben de hacer en su tarea, cuando les digan que sean paralelas, igualan las pendientes. Una vez que ya lo obtuvieron, de llevarlo a la forma pendiente ordenada al origen, que fue toda esta serie de conceptos. Y perpendiculares es cuando son simétricas y recíprocas, que lo único que hay que hacer es escribir el signo menos, o cambiar de signo, más bien, e intercambiar numerador por denominador. Ahora sí, ya con eso, lo que vamos a hacer es empezar a aplicar todos los conceptos
Y entonces, el primer concepto que vamos a aplicar aquí es el de propiedad de las proporciones. Y si aplico la propiedad de las proporciones, les había mencionado que una proporción es una igualdad entre dos fracciones, y la propiedad de las proporciones es intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, hay que escribir un 3 con un 2 igual a una k entre un 3. La propiedad de las proporciones es sus recíprocos también son iguales. Por eso estoy intercambiando numerador con denominador y numerador con denominador. Esto me lleva a que el despeje de la k sea más fácil, y con operaciones inversas lo único que voy a hacer aquí es que este 3 que está dividiendo, la operación inversa es una multiplicación, y entonces el 3 que tengo aquí en el denominador multiplica al numerador del lado derecho, por lo cual me va a quedar un 3 por un 3 dividido entre el 2, que de ahí pues no hay ninguna operación, y ese es el valor de la constante. De ahí ya me queda entonces que al realizar la operación, el valor de la constante, el valor de la k debe ser 9 medios. Acuérdense que queda todo expresado en expresión racional, en número racional, y no en expresión decimal. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el proceso cada vez que me digan que son paralelas o sean perpendiculares, es en paralelas igualar pendientes, y en perpendiculares cambiar de signo e intercambiar numerador y denominador de la segunda pendiente. Ok, ahora bien, para este caso de perpendiculares, como la k ya está en el numerador, lo único que hago es realizar operaciones inversas. Y si ahora ustedes se dan cuenta, lo que va a ocurrir es que este 3 que está dividiendo lo puedo escribir multiplicando al 2. Inclusive este menos me lo puedo llevar con el 3, y este menos 3 va a multiplicar al numerador para que ya quede positivo. Por lo tanto, el 2 multiplica al menos 3, o como les había dicho, ¿no? El menos 3 multiplica al 2, que es el denominador con todo y el signo del miembro derecho. Y eso va a dividir al numerador del miembro izquierdo, que es un 3. Por lo tanto, eso es igual a una k. Y de ahí, pues ya podemos observar que si yo quiero hacer operaciones, este 3 está dividiendo a este 3, y por lo tanto, al hacer la división, a mí me queda que el resultado va a ser un 1 que multiplica a lo demás. Eso implica que al realizar operaciones, la constante debe tener un valor de menos 2 para que sean perpendiculares. Pero si son paralelas, debe tener un valor de 9 medios. ¿Cómo se hace eso? Vuelvo a repetir, aplicando la condición de paralelismo, que es igual pendiente, o la condición de perpendicular, que es una pendiente, va a ser, le cambian el signo y intercambian numerador con denominador para que quede el resultado. Y con eso pues ya tengo el valor de las constantes, que van a ser algunos de los problemas que van a estar realizando. ¿Alguna duda? Ok, bueno, si no tiene ninguna duda, entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo en esta semana? Pues en esta semana solamente es realizar todos los ejercicios. Ya saben que todos los ejercicios desde la primera semana solamente es aplicar 5 fórmulas, el concepto asociado a 5 fórmulas. Acabamos de aprender una fórmula, eso quiere decir que la evaluación solamente va a venir de 6 fórmulas y 5 formas de escribir la recta, que es la general, la pendiente ordenada al origen, la simétrica, la de punto pendiente y la de 2 puntos. Obviamente hay que entender el concepto, ¿no? Y como lo entienden, pues practicando con los ejercicios. Como les decía, no hay una forma única de realizar el ejercicio. Bueno, para concluir la clase, vamos a hacer otro ejercicio, donde ese otro ejercicio es directamente la aplicación de la fórmula que les acabo de enseñar. Y este último ejercicio dice
calcula la distancia del punto de coordenadas 5, menos 2 a la recta 5x menos 2y más 12 igual con 0. Entonces, si se dan cuenta, solamente es aplicar la fórmula. Lo hago solamente para que les quede claro la aplicación de la fórmula. Y entonces, si yo aplico la fórmula, ya saben que la fórmula es la distancia de un punto a una recta, es el valor absoluto de el coeficiente de la ecuación lineal por la abscisa del punto más el coeficiente del término en y por el punto, la ordenada del punto, más el 12 dividido entre a cuadrada más b cuadrada. Y entonces, al hacer la sustitución, les queda directamente que la distancia es valor absoluto de este 5, que es el coeficiente de la x, multiplicado por la abscisa, que también es 5, más el coeficiente de la b, que es un menos 2, por lo tanto aquí hay que escribir un menos 2, por la respectiva ordenada, que también es un menos 2, más el 12 dividido entre la raíz cuadrada de a cuadrada, que fue un 5 al cuadrado, más una b al cuadrado, que es un menos 2 al cuadrado, en valor absoluto. Sabemos que lo que sigue, porque fue una sustitución directa, es realizar operaciones, y al realizar operaciones me queda que la distancia de ese punto a esa recta es 5 por 5 me da 25, menos 2 por menos 2 me da más 4, más 12 dividido entre la raíz cuadrada de 25, menos al cuadrado es multiplicar 2 veces al menos por menos me da más por el más de afuera me da más, y esto me queda un más 4. Acuérdense que es en valor absoluto. Si les queda todo en positivo, pues ya simplemente quitan las barras de valor absoluto. Por lo tanto, aquí tengo que la distancia es 25 más 4 me da 29, y si al 29 le sumo 12, me va a quedar un 41. Un 41 entre la raíz cuadrada de 29. Como es positivo, no es necesario escribir las barras de valor absoluto, ya lo calculé, pero lo que ahora sí es importante es racionalizar al denominador, porque ahora sí es necesario, pues porque voy a expresar este resultado, no lo voy a multiplicar por la base como fue en el ejercicio del cálculo del área. Por lo tanto, racionalizar el denominador, saben que es multiplicar por la misma raíz. Sabemos que el 29 es número primo. Como es número primo, el 29 no se puede racionalizar el radicando, o sea, factorizar el radicando para que se pueda racionalizar. No lo podemos hacer, y por lo tanto me queda que la distancia es 41 por la raíz de 29 dividido entre raíz de 29 por raíz de 29, es lo mismo elevado al cuadrado, que me da un 29. Ahora sí ya no hay raíces en el denominador, y por lo tanto el resultado ahora sí lo expreso como unidades, porque solamente me están pidiendo la distancia de un punto a una recta. Esa es la aplicación directa de la fórmula. Nada más era hacer otro ejercicio para que les quede claro, y pues obviamente que comiencen a practicar. ¿Alguna duda? Ok, entonces vamos a dejar de compartir la pantalla. Ya saben, si no alcanzaron a copiar, hagan una captura de pantalla. Dejamos de compartir. Y pues entonces aquí le dejamos en la clase. Acuérdense que esta media hora que les queda, obviamente tienen que estar revisando su tarea. Ya empiezan a revisar los ejercicios para que vayan viendo cómo empezar, o empiecen a hacer algunos, aprovechando que van a tener media hora sin que les esté dando clase. Y por favor,